Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una de las ideas más, pero más fundamentales que tenemos, el mapa de la historia universal. Y les adelanto algo, lo que vamos a ver hoy puede que cambie por completo la forma en que se entiende nuestro pasado. A ver, pensemos en esto por un segundo. Antigüedad, Edad Media, modernidad. ¿Nos suena, verdad? Es que para casi todos esta es la estructura con la que nos enseñaron la historia del mundo. Parece lógico, casi de sentido común. Pero, ¿y si en realidad no lo fuera? Bueno, para entender por qué, escuchemos al filósofo Enrique Dussel. Él no se anda con rodeos, ¿eh? La describe como una estúpida ideología del romanticismo alemán en la que la humanidad nunca pensó. Una afirmación fuertísima, muy provocadora. Lo que Dussel nos está retando a pensar es que este marco histórico que damos por hecho en realidad es una construcción, una idea con intenciones, y además una muy reciente. Y es aquí donde empezamos a desarmar toda esta narrativa. Vamos a desafiar esa idea de una historia universal que al final del día resulta ser profundamente eurocéntrica. Empecemos por la base, el supuesto centro del mundo, Europa. Porque, según la perspectiva de Dussel, durante la mayor parte de la historia, Europa no fue para nada el centro. De hecho, era una cultura periférica, secundaria. El verdadero motor del mundo, el lugar donde ocurrían el comercio, la producción, la innovación, estaba en Asia, específicamente en China y en la India. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto tiempo ha sido Europa de verdad el centro? Y la respuesta que da Dussel es, la verdad, sorprendente. Unos 140 años, más o menos, desde finales del siglo XIX. Ojo, no 500 años desde la llegada de Colón, sino muchísimo menos tiempo. Y aquí se ve clarísimo por qué. Miren esto. El papel, la imprenta, el papel moneda, la producción de acero, todo esto se desarrolló en China. Pero no un poquito antes, sino siglos, a veces hasta milenios antes que en Europa. Dussel llega a decir que incluso la revolución agrícola en Inglaterra fue impulsada por tecnología china, o que fueron ingenieros chinos los que les enseñaron a los ingleses a producir acero en Sheffield. ¡Increíble! Y aquí viene una de las afirmaciones más impactantes de Dussel. Él sostiene que en 1434 llegó a Florencia una colección de libros chinos de tecnología. Libros que, según él, Leonardo da Vinci habría estudiado y copiado. La idea de fondo es tremenda, que el Renacimiento, ese gran despertar europeo, tuvo sus raíces no solo en la antigüedad clásica, sino también en la tecnología que venía directamente desde China. Ahora pasemos a otro de los pilares de cómo vemos la historia. Esa idea de que la gran filosofía, la alta cultura, empezó con los griegos y los romanos. Pues Dussel nos invita a mirar mucho más para atrás y también mucho más hacia el sur. En esta visión, el antiguo Egipto deja de ser un capítulo aparte y exótico. No, aquí se convierte en la cultura madre de todo el Mediterráneo, una cultura negra, bantú, que fue la fuente del pensamiento durante miles de años. Para que nos hagamos una idea, para los griegos como Platón o Aristóteles, la civilización egipcia era más antigua de lo que la propia Grecia es para nosotros hoy. Imaginen esa profundidad. Y lo que es más sorprendente es ver qué conceptos que consideramos tan centrales en la civilización occidental tienen sus raíces en Egipto. Estamos hablando del juicio final, simbolizado por la balanza de Osiris, la idea de la resurrección, el concepto de una conciencia ética individual e incluso la idea filosófica del logos que vendría del dios egipcio Thoth. Todo esto nació ahí. Y esta es la pregunta clave, ¿no? Si los propios filósofos griegos reconocieron su deuda con Egipto, ¿por qué se nos enseña que la filosofía comienza en Grecia? La respuesta, según Dussel, es que en el siglo XIX se construyó, de forma deliberada, una historia helenocéntrica, centrada en Grecia, que después se convirtió en la base de todo el eurocentrismo. Entonces, si la vieja línea de tiempo está mal, ¿cuál es la alternativa? Pues necesitamos un mapa completamente nuevo, uno que no solo cambie las fechas, sino la dirección misma en la que fluye la historia. Y esta comparación es, literalmente, darle la vuelta a todo. La visión de Hegel, la que heredamos, ve la historia moviéndose de este a oeste,
para culminar, como no, en Europa. Pero la visión de Dussel invierte esto por completo. La gran migración cultural de la humanidad fue de oeste a este, desde Mesopotamia, cruzando Asia hasta llegar a las Américas, con el Océano Pacífico como su centro. Y esta nueva línea de tiempo nos muestra cómo funciona ese recorrido. Empieza con las primeras ciudades en Mesopotamia. Después se forma el Estado egipcio. Luego florece la civilización del Valle del Indo. Emerge el Imperio chino. Y finalmente, los periodos clásicos de las grandes culturas en las Américas. Es una progresión clarísima, de milenios, siempre hacia el este. Y esto nos lleva a una idea potentísima. Las Américas no eran un nuevo mundo, sino el extremo oriente. El destino final de una migración asiática larguísima, que duró decenas de miles de años. La prueba, al final, está en la genética. Los pueblos originarios de América son 100% de origen asiático. Y llegamos al momento de preguntarnos, bueno, ¿y todo esto por qué importa? ¿Por qué es tan relevante cambiar nuestro mapa mental de la historia? Pues importa, y mucho, porque una comprensión equivocada del pasado crea barreras para un diálogo real entre culturas en el presente. Si se sigue viendo a Europa como la única fuente de la modernidad y la razón, no es posible relacionarse con civilizaciones como China, India o el mundo árabe como iguales, como culturas con sus propias historias y contribuciones milenarias. Estas palabras de Dussel son, en el fondo, un llamado a la acción. Nos dice que estamos obligados a rehacerlo todo, a cuestionar estas historias que heredamos, porque son construcciones ideológicas. No se trata solo de añadirle un par de capítulos a la historia de siempre, sino de reescribir el libro entero. Y cerramos con esto. Este análisis de la historia nos deja con una pregunta que va mucho más allá de los libros. ¿Qué otras verdades que damos por sentadas en nuestra vida diaria son en realidad simplemente perspectivas que hemos heredado sin cuestionar? La invitación al final es a empezar a mirar el mundo con un mapa nuevo.